buenas tardes a todos. Es un gozo para mí poder estar aquí esta sesión compartiendo de lo que pues nuestro Padre nos está trayendo a comprobar, porque yo creo que de teoría y de definiciones y de pues conocimiento bíblico que podemos tener en nuestra mente estamos saturados y nuestro Padre pues está vivificando su verdad en nosotros, trayendo a cada uno de sus hijos a vivenciar todo aquello que le ha prometido y pues aquí estamos esta tarde. Vamos a dar gracias juntos y a disponer nuestro corazón para continuar recibiendo lo que Él así ya ha preparado. Padre, cuántas gracias te damos porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias porque estás convenciendo a cada hijo tuyo de todo aquello que tú has dispuesto, de todo aquello que has provisto en Jesús para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por vivificarnos y gracias por la libertad que este proceso produce en nosotros. Que esta tarde sean tus palabras las que sean habladas, que sean tus palabras las que cada uno de tus hijos podamos estar escuchando. Permite que podamos disponer nuestros oídos y nuestro corazón para recibir de ti, para entender que Jesús es el pan de vida y que en Él está la nutrición perfecta que nosotros podemos estar necesitando. Gracias por lo que hoy vamos a continuar recibiendo y por todo aquello que vas a traernos a que aceptemos seguir participando contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta sesión vamos a continuar con el tema que Dios puso en la mesa la semana pasada, que tiene que ver con que nosotros podamos aprender a funcionar en el orden divino, y vamos a estar compartiendo un poquito acerca de cómo nosotros podemos traer eso a la vivencia o a nuestra vida cotidiana. Y voy a proyectar aquí para todos ustedes unas imágenes que nos van a permitir ir platicando al respecto. Y pues aquí pueden ver el título, ¿no? Que dice Aprendiendo a funcionar en el orden divino. Para quienes han estado en la sesión pasada y quienes han estado ya conectados desde hace una hora atrás, pueden estar un poquito pues al tanto de qué estamos viendo, pero para quienes están recientemente conectándose, pues se trata de que tú y yo aprendamos no solamente a saber que somos hijos de Dios, sino que podamos funcionar como tales en nuestra vida diaria, que en cada una de las esferas de nuestra existencia, en cada uno de los papeles que estamos desempeñando cotidianamente, pues esto sea una realidad. En México hay un dicho popular que conocemos que dicen del dicho al hecho hay mucho trecho. Y este, pues, dicho coloquial habla de que hay una distancia entre aquello que tú puedes pensar que has entendido y aquello que en realidad estás llevando a la práctica. Así que esta tarde vamos a estar compartiendo asuntos muy prácticos, asuntos de cómo esta invitación que Dios nos hace, pues tú y yo en realidad estamos ya equipados y estamos armados para poder vivenciarlo. No es algo que tú vas a esperar a que en un futuro suceda, no es algo que tú vas a estar diciendo, pues voy a seguir orando para que esto ocurra. Vamos a permitir pues que el Espíritu Santo nos convenza de aquello que ya está dispuesto para nosotros y de lo cual podemos echar mano a fin de que esto no sea un anhelo, sino sea una realidad. Así que pues yo quiero iniciar esta tarde haciéndote una pregunta y quisiera pedirte que no respondas de manera automática ni de manera inmediata, sino que lo consideres, porque solemos nosotros responder a este tipo de preguntas ya en automático, como que yo ya sé esto que vamos a platicar, yo ya lo he escuchado demasiadas veces, pero yo te invito a que hagas una pausa. Lo que Dios nos ha estado hablando en la sesión pasada es algo que vale la pena que nos detengamos a procesarlo, que nos detengamos a considerarlo y que nos dispongamos sobre todo a entender que es en la realidad presente en donde Dios quiere que lo comprobemos.
Dios no quiere que continúes diciendo que eres su hijo o eres su hija, pero que no tengas la capacidad de vivir como tal en la situación que hoy estás atravesando. Si lo que hoy estás pasando es una enfermedad, es una crisis familiar, es una situación económica que te tiene pues de cabeza, Dios quiere que consideres si sencillamente te sabes hijo o estás operando en toda la extensión de la palabra como tal. Por lo tanto, yo quisiera que leyeras esta pregunta que está frente a ti y que consideraras. Mira, la pregunta dice, ¿con qué clase de hijo de Dios te identificas? Y debajo hay 4 opciones. El primero, te elaboro un poquito al respecto. La primera opción es que te identifiques como un hijo recogido. ¿Y qué es eso? Un hijo recogido es alguien que piensa que pues Dios le amó, pero pues tuvo lástima de él, ¿no? Vio su necesidad tan terrible y Dios le dio un espacio en su casa. Lo dejó entrar, lo acogió y le dio un lugarcito por allá atrás. Y le dijo, mira, por aquí en mi casa puedes tener un espacio y no vas a vivir tan mal como allá afuera. Yo te vi bajo la lluvia, sin comida. Mira, aquí te doy un lugarcito allá atrás, un cuartito que tengo en mi casa y por allá puedes vivir un poco mejor. Entonces, esta es la primera opción. La segunda es la de que tú te identifiques como un hijo perdonado, pero que, ¿qué crees? Que ahora está endeudado. Y es que tú te puedes ver como un hijo de Dios, que se sabe que Dios ha pagado el precio de sus pecados, pero que se siente que ahora ha quedado con Dios en una deuda enorme y que por lo tanto ahora necesita ver cómo le retribuye a Dios esa deuda porque Él ha hecho mucho por mí y Él pues me ha dado tanto que ahora yo tengo que retribuirle. Por consiguiente, este tipo de hijo que se sabe perdonado no es completamente libre porque ahora siente que necesita poder de alguna manera compensar el bien recibido. La tercera opción es un hijo que podemos llamar un hijo siervo. Es alguien que en efecto sabe que Dios le ha amado, que Dios ha dado a Jesús por él. Sin embargo, tiene pues una situación en la que ha conjuntado dos diferentes realidades en una y se sabe hijo por un lado, pero por otra siente que necesita verse también como siervo. Mira, si soy hijo de Dios y Él me ama, pero yo también soy un siervo y tengo que hacer, hacer, hacer y hacer. Y esta mezcla, esta situación en la que hemos revuelto o conjuntado dos términos, es muy, muy recurrente, más de lo que podemos nosotros percatarnos. Un hijo siervo, por lo tanto, es alguien que de alguna manera siente que disfruta de la gracia y de la vida que Dios le ha concedido, pero por otra está siempre en la necesidad de cumplir con una serie de requisitos y de mandatos y de cuestiones humanas que tiene que completar para que este nombramiento que de Dios ha recibido, pues valga lo que se le ha dado. Esta tercera opción entonces de un hijo siervo es alguien que no puede vivir en completa libertad porque esta conjunción en la que se ve inmerso lo tiene esclavizado. Y la última opción, estamos considerando la de un hijo amado, sencillamente amado, simplemente amado, que sabe que por gracia, lo subrayo, ha recibido vida eterna y que puede degustar de esta provisión inagotable 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero esta cuarta opción no estamos implicando a alguien que se ha atribuido un título o que de manera trillada repite una frase. Sí, yo soy su hijo, claro que sí. Oh, por supuesto, de veras, de veras. En realidad, estás operando como un hijo amado en medio de las circunstancias que hoy te aquejan. Estas 4 opciones puede ser que te identifiques con más de una de las que están aquí presentadas, pero no tienes que responderme a mí.
No tienes que abrir tu micrófono, ni tienes que comunicarle a nadie en realidad en donde tú te estás pudiendo ver a ti mismo. Dios, que conoce tu corazón, y el Espíritu Santo que está presente en tu vida sabe perfectamente en dónde tú estás posicionado. Quizá tu teoría diga que eres la opción 4, la de un hijo amado, pero la realidad, la que tú estás degustando en el día a día y la que las personas con las que convives pueden apreciar de ti, sea una versión distinta. Dios ha dado todo para que tú puedas operar y puedas funcionar como un hijo amado. Dios ha entregado a Jesús, pero con ello nos ha dado toda la provisión para que esto pueda ser una realidad constante y permanente en nuestro diario vivir. Dios no nos ha dado a Jesús para que el poder operar como hijos amados sea una ilusión y que tú y yo estemos abrazando una esperanza futura. Algún día, cuando yo tenga un nivel espiritual, pues voy a poder operar así. Por el momento me tengo que conformar con que soy hijo siervo, o soy un hijo perdonado que tiene una deuda que pagar, o soy un hijo de segunda clase, un hijo que Dios ama y que ha tenido compasión de él, pero que ocupa un espacio en la casa de alguien que va a tener una vida un poquito mejor, no con la calidad de hijo a la que él así nos ha llamado. Entonces ahora que hemos empezado a visualizar o a identificar en dónde nosotros podemos ubicarnos, vamos a empezar a ver qué es en nuestro corazón en donde Dios ha puesto la clave de quién nosotros en realidad somos. Es ahí en nuestro corazón en donde Él ha dispuesto este equipamiento que nos habilita para operar como hijos suyos, como hijos amados, no como hijos que tienen algún otro tipo de mezcla, sino como hijos que participan de esa semejanza con Jesús. Y esta escritura nosotros la sesión pasada estuvimos recibiéndola y yo quiero que nos tomemos también unos minutitos para procesarla. Cuando tú comes, tomas tu tiempo y no solamente tienes que masticar los alimentos correctamente, sino que tu cuerpo tiene que procesarlo a través del estómago y el intestino y así de tal manera hasta que tu cuerpo tenga los nutrientes que requiere y deseche aquellos que no corresponden o que no son de uso, de utilidad para tu cuerpo. De esa misma manera, pues esta tarde nos estamos tomando este tiempo para que lo que Dios nos ha hablado pueda ser procesado, pueda ser digerido y pueda sobre todo ser considerado en nuestra realidad presente. Es en tu corazón en donde está la clave y donde está la respuesta a esa pregunta que hicimos en la filmina anterior. La escritura dice en Gálatas 4, versículos 6 y 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pon particular atención en aquello que Dios dice que ha enviado a tu corazón. Y dice aquí que Dios envió a nuestro corazón, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo. Pero esta entrega, este envío que Dios realizó, nosotros lo hemos interpretado sencillamente como que, bueno, Jesús entró en nosotros y nos habita, claro, sí, claro, Jesús está dentro nuestro. Pero es preciso que entiendas las implicaciones que esto tiene para tu existencia. Esta entrega que Dios realizó va mucho más allá del hecho de contemplarnos como que Jesús está dentro nuestro, aunque la casa en la que Jesús entró esté cayéndose. Podemos nosotros estar en el engaño de que Jesús entró y nos habitó y que se metió en una casa que está con un techo a punto de desplomarse, unas paredes llenas de moho y unos cimientos que, bueno,
que no venga una tormenta, porque esa casa se va a venir abajo. Jesús ha entrado y ha habitado tu corazón si tú así le has dado acceso. Pero necesitas considerar que Jesús no se metió en una pocilga que está en un estado deplorable y que él a ver cómo le va a ir haciendo. Va a meterse a ese lugar y va a empezar a hacer un cambio de techo y va a empezar a arreglar las goteras y empezar a ver cómo quita el moho de las paredes. Y vemos a Jesús ahí con una chamba enorme. Pero eso sí, la casa se está cayendo en pedazos. Vamos a entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando con respecto a nuestra condición y a nuestro estado como hijos suyos. Y es que Él habla de que Él hizo una entrega. Y esa entrega fue a nuestro corazón y lo que Él nos dio fue el Espíritu de su Hijo. Nos dio a Jesús, por supuesto que nos dio a Jesús, pero nos ha dado un corazón nuevo. Nos ha dado un espíritu que es el espíritu de su Hijo. Nos ha dado el espíritu de Jesús mismo. Por lo tanto, tu corazón no es ni corresponde a ese corazón todo dañado, golpeado, todo hecho trizas por las decepciones de la vida o las traiciones que has podido vivir. Dios envió a tu corazón algo que causó un impacto que te ha permitido hoy, como hijo de Dios, tener un corazón que no se parece en lo absoluto al corazón que alguna vez recibiste. Dentro de ti entonces Dios ha instalado el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesús, el cual clama Abba Padre. Y aquí entonces en esta entrega nosotros necesitamos poder comprendernos en ella y poder visualizar que nuestra existencia no se parece en lo absoluto a una persona que dejó a Jesús entrar. Y pues que Jesús ahí está viendo cómo va arreglando poco a poco esa casa. Y ahí la va llevando, ¿eh? Porque hay veces como que en la remodelación Jesús tiene avances. Ay, pero hay otros días que va a dar unos retrocesos. No hay situación más alejada de la realidad que todo esto que estoy describiendo. Y muchas veces en estos engaños radica nuestra carencia para poder verdaderamente operar como hijos amados en este orden divino. Dios ha hecho una entrega y esa entrega a ti te ha impactado. Esta promesa no tiene letras pequeñitas como los contratos de celular, de los cuales a veces no te enteras hasta que devuelves el teléfono por algún motivo. Y es que Dios ha hecho una entrega y esa entrega ha impactado tu existencia, pero tú necesitas apercibirte de esta realidad y dejar de concebirte como que dentro tuyo hay una casa en ruinas y que Jesús gradualmente la va a ir arreglando. Él ha enviado el espíritu de su Hijo a ti. Por lo tanto, aquí debajo tengo una pequeña anotación que dice: no tengo un espíritu humano, corrupto, dañado, sino que tengo un corazón nuevo. Tengo el Espíritu de Jesús dentro de mí. Dentro de mí. ¿Y cuántas veces no nos contemplamos como una obra a medias? Es que a mí me falta mucho. No, es que Dios todavía está trabajando conmigo. Y yo no estoy diciendo que estamos haciendo alusión a que el hecho de verme como alguien que ha recibido el espíritu de su Hijo es que entonces estás hablando de una perfección absoluta. Estamos hablando de una situación a la que Dios nos ha dado el privilegio de poder accesar por gracia y que es necesario que empecemos a vernos desde su realidad
desde su provisión y desde su perspectiva y abandonar la nuestra. Yo no tengo un espíritu humano y tú tampoco lo tienes. Tienes un corazón nuevo. Tenemos acceso a que estrenemos corazón, pero la idea está combinada de ver equivocadamente a Jesús sencillamente haciendo talacha poquito a poco en nuestro interior, nos ha mermado y nos ha robado de la capacidad que Dios mismo ha depositado dentro nuestro para que podamos existir como hijos amados. Ahora, Dios me dio el Espíritu de Jesús. Ay, claro, amén. Dios me dio el Espíritu de Jesús. Hoy lo estoy viendo con claridad, pero hay un problemita. Y aquí está puesto, dice, pero yo me siento. Y el problema radica en que lo que Dios dice y como yo me siento, en muchas ocasiones guarda una distancia, como yo me siento. Dios me dio el Espíritu de Jesús, pero es que yo me siento que el pasado todavía yo no lo supero. ¿Sí me entiendes? El pasado todavía no lo supero. Yo tuve una vida muy difícil. Y como yo me siento así, entonces no puedo recibir esto que Dios me está hablando. Porque aún yo estoy aferrada a una situación vivida anteriormente que no he soltado del todo. Como yo me siento, viene a ser una piedra enorme que me obstaculiza el poder recibir esto que Dios a mí me está dando. Como yo me siento, entonces no se parece o se contrapone a aquello que Dios nos está invitando a creer. Tú pones objeciones de lo que te pasó atrás, de lo que te hicieron o de lo que hiciste. Pero cuando tú vienes a creerle a Dios, y voy a subrayar esta palabra, creerle a Dios, porque hay gente que dice que sí cree en Dios, pero Él está invitándote a creerle. Y cuando tú aquí puedes dar este paso, puedes, en lugar de estar lamentando o considerando las tragedias que atravesaste a lo largo de tu vida, vienes entonces a comprender que creerle a Dios no tiene nada que ver con cómo tú te sientes. Creerle a Dios no fluye de cómo mis emociones o mi mente pueden estar procesando las cosas. Viene de aquello que Dios habló y de aquello que Dios me habla. Por lo tanto, la columna que puedes ver del lado derecho dice ahí, yo le creo. Cuando tú le crees a Dios, tú estás dándole crédito a sus palabras, no a tus emociones. Yo le creo a Dios y le doy crédito a Él. Por lo tanto, en lugar de estar considerando todo lo que el pasado pudo haber hecho en mí, puedo posicionarme en entender que yo soy una nueva creación y que el pasado ya expiró. La Escritura nos dice, el Espíritu de Dios nos dice ahí, en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. El pasado ha expirado. Cuando tú puedes creerle a Dios y puedes verdaderamente darle peso a sus palabras, el pasado en tu existencia ha expirado. Y expirado como una leche descompuesta en tu refrigerador, como alguna comida que se ha descompuesto completamente y lo único que haces con ella es depositarla en el cesto de basura y dejar que se la lleve el camión. De esa misma manera es como el pasado tiene un efecto en tu existencia. Tú eres una nueva creación. Y la única manera en la que esto va a activarse en tu interior es si tú le das peso a sus palabras y tú le das crédito a aquello que Dios así ha establecido. Cada persona toma sus propias decisiones y cada individuo resuelve si va a continuar permitiendo que sean
sus sentimientos y sus emociones, las que definan su condición y su estado de existencia, o si vas a darle pie a la palabra que Dios habla. En la parte inferior de esta filmina puedes ver que dice, por fe andamos y no por vista. Pero aquí podemos nosotros conversar un poco al respecto de todas esas cuestiones que anteponemos o de esos argumentos que nos están deteniendo de poder dar el paso de posicionarnos en fe, que es donde Dios opera y donde Dios existe. El segundo punto dice, pero yo me siento como que avanzo un poco, pero luego doy pasos para atrás. Y es que podemos decir amén a la promesa de que Dios ha enviado el Espíritu de Jesús a nosotros y que hoy disfrutamos del privilegio de un corazón nuevo. Pero es que yo me siento como que avanzo y doy pasos adelante y como el cangrejito, doy otros para atrás. Y es que mi transformación va muy despacio y ahí voy lento. Y esa lentitud pues no me permite a mí creer que esto todavía es una realidad. La parte contraria, la parte que establece la realidad divina para nosotros, en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la declaración dice ahí, Dios puede conmigo. Yo le creo, yo le doy crédito a Dios. Y estas evaluaciones humanas que yo puedo hacer sobre mi propia persona, en las que yo estoy auto midiéndome y estoy diciendo, bueno, es que hay días que estoy así, hay días que estoy así, y camino de esta manera, y mi transformación debería ir más rápido. Todo esto humano que está sujeto a tu propia perspectiva de las cosas, te es una enorme piedra que te limita, que te estorba, que te obstruye de poder venir a esta operación dentro de ese orden divino, que como hijo va a traerte a comprobar en tu día a día, pues toda esta vida abundante a la que tú tienes acceso. Por lo tanto, tú puedes darle crédito a Dios y establecerte en que por encima de todos esos asuntos que aún todavía Dios está trabajando en tu interior, Él puede contigo. Tercera objeción. Dices, pero es que yo me siento como que necesito hacer más para agradar a Dios y crecer así espiritualmente. Y dices en el futuro, seguro que en el futuro yo voy a poder tener esto. Y miras esta promesa como algo que va a ocurrir a mediano o a largo plazo, pero que ahorita no tiene efectividad, no tiene efecto. Necesitas hacer más para poder tener a Dios contento. Y cuando el crecimiento espiritual que tú piensas que deberías tener suceda, entonces vas a darle acceso a esto que Dios te está dando. La parte contraria a esta declaración, a este argumento humano, dice en Tito 3, del 3 al 5, que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es que a Dios le plació darte el Espíritu de su Hijo. A Dios le plació. Él te amó, pero a Él le plació darte, no cualquier espíritu, no un espíritu bueno, no. Te dio el Espíritu de Jesús. Y por lo tanto, cuando tú vienes a fe, cuando tú vienes a posicionarte del lado derecho de esta tabla, en la que dices, yo le creo a Dios, puedes percatarte de que esto lo has recibido por gracia. Puedes percatarte que Dios no está midiendo tus aciertos y fracasos cada día para considerar si esto lo va a realizar o no. Dios no despierta contigo en la mañana para poner un termómetro en tu vida y ver cómo ha estado tu desempeño y en función de eso decir, va, hoy sí, hoy te lo ganaste, ahí te va el Espíritu de Jesús. Y días en los que te despiertes y ese termómetro Dios diga reprobado, hoy de plano no das una.
o iba para atrás, promesa. Ese no es Dios. Y tú y yo necesitamos sacudirnos definitivamente todo ese tipo de argumentos contrarios que nos están pues condicionando para no poder venir a la plenitud de esto que Dios nos ha ofrecido y vivir esas implicaciones en nuestra vida cotidiana. Ahora, estoy empoderado para comunión. Todo esto que Dios ha hecho y me ha dado, me ha empoderado. Tu espíritu, Dios lo ha empoderado para comunión. Él te ha dado un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo ahora te ha habilitado para disfrutar de algo que con un corazón corrupto y dañado, pues no podías vivir. Y la porción que sigue a esta declaración de la entrega que Dios realizó de darnos el espíritu de su Hijo, dice que este espíritu clama algo muy particular. Este clamor que ya venimos viendo desde la semana pasada, dice Abba Padre, y la palabra Abba es una palabra que está en arameo y que pues tiene una connotación de decir papá, pero muy, muy informal. Es un término que los niños chiquitos cuando pues ya no tomaban del seno materno y empezaban a comer algunos alimentos y empiezan a balbucear sus primeras palabras, pues esta palabra Abba es la manera en la que se refieren a su papá, con esa pues inocencia y con esa familiaridad. Entonces, el Espíritu de Jesús que está en tu interior tiene este clamor que es una reacción innata. Y el Espíritu de Jesús clama Abba Padre. Jesús nos ha manifestado esa relación con el Padre todo el tiempo. Y continúa leyendo, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. La esclavitud se terminó para ti, porque dentro de ti está el Espíritu de Jesús, que está continuamente, que está clamando Abba Padre. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida cotidiana y para nuestra existencia al día de hoy? Bueno, en tu interior, ya dijimos, está el Espíritu de Jesús y Jesús llama a Dios Papi, Abba. Abba es una manera muy íntima de llamarle a Dios. Y los fariseos y los escribas tomaron esto como una irreverencia. Acusaron a Jesús de blasfemo por referirse a Dios de semejante manera. Sin embargo, Jesús no solamente usó este término como un cliché para su oración. Jesús no le llamaba Abba al Padre porque pues era una manera muy distintiva de referirse a Dios. Jesús en realidad estaba manifestando en toda la extensión de la palabra las implicaciones que esa frase definía. Jesús llama a Dios Papi, Abba. Y ahora aquí viene la parte que nos implica a ti y a mí. Tú y yo estamos habilitados para poder tener comunión con Dios de la misma forma. Por consiguiente, yo puedo llamar a Dios Papi. Pero esta frase no es sencillamente algo que tú utilizas con tus palabras y bueno, mira qué hermoso esta persona, le habla a Dios con tanto cariño y con tanto afecto. La trascendencia de esta declaración aterriza en la forma en la que cada día estamos operando. Y de eso es de lo que precisamente vamos a platicar en esta tarde. De cómo esto trasciende a la familia, cómo esto trasciende a tu negocio, a tu empleo, cómo esto trasciende en la relación que sostienes con tus amistades o en la comunidad en la que te desenvuelves, en todas las áreas en las que tú estás inmerso. Jesús que está en tu interior, el Espíritu de Jesús que te habita, llama, clama, y esa es la reacción innata para referirse a Dios y le llama Abba, Padre. En
una parte de la sesión que tuvimos la semana pasada, vimos esto que está en la filmina que puedes ver en este momento. Estuvimos hablando de aprendiendo a operar nuestro ser en el orden divino, y yo traigo esa sección, la traigo aquí para que tú y yo tengamos oportunidad de procesar esto con calma y ver cómo con ejemplos esto pues es una realidad en nuestra existencia si nos disponemos a que Dios nos traiga su comprobación. Entonces el título dice: compruebo la operación de mi ser en el orden divino. Dios quiere que lo compruebes, no sencillamente que me escuches a mí esta tarde y digas, pues qué bonito que ella sí lo hace, sino que en realidad tú también puedas venir a esta misma vivencia. Y dice allí: tengo el espíritu de su Hijo en mí, clamando a Padre, que es lo que ahorita estábamos precisamente compartiendo. Y pues podemos venir a esta convicción, despojarnos de toda idea de que el pasado me está dañando, y todas esas excusas y argumentos humanos nos despojamos de todo ello y venimos a la convicción: tengo el espíritu de su Hijo en mí. Yo tengo un corazón nuevo que está clamando a Padre. Pero debajo de esa declaración hay tres importantes puntos que yo quiero invitarte también a que podamos procesarlos, comprenderlos y mirar cómo esto tiene pues un impacto en lo que hoy tú estás viviendo. El primero de ellos tiene que ver con recibir la provisión de Dios, el segundo con vivir su guianza y el tercero con disfrutar y ser bendición a otros. Hemos visto hasta aquí entonces que este clamor Abba Padre es mucho más que un saludo hacia Dios o una manera de referirse a Él cariñosamente. Abba Padre es un acto de recibir. Cuando nosotros estamos frente a una necesidad y decimos vamos a orar, estamos pensando que se trata de un asunto que nosotros vamos a comunicarle a Dios. Lo vamos a enterar, vamos a enterar a Dios de la crisis. Qué cosa tan sin sentido. Nosotros vamos a enterar a Dios de la crisis, por eso vamos a orar. Y en realidad, cuando tú entiendes el significado de Abba Padre, empiezas a comprender que lejos de un asunto en el que Dios necesite que tú lo pongas al tanto, Él ya va adelante, ya fue y ya regresó. Abba Padre es un acto en el que tú pues estás abierto para recibir, para escuchar y para permitir. Por lo tanto, el primer punto dice: recibo su provisión divina. Y es que tú puedes verte carente, puedes verte como alguien que le falta, pero este es el primer punto que en tu vida se activa cuando en realidad dejas que Dios te convenza de este nuevo corazón que Él ha instalado en tu interior. Tú vas a darte cuenta que lejos de estar en esa situación de que me falta, estás en una abundancia que no viene de tus recursos, sino que viene del mismo, porque tu provisión como hijo de Dios no es humana. Segundo, tienes acceso a poder vivir su guianza. Y la guianza no tiene nada que ver con alguien que es arreado. Y uso ese término porque los caballos o los burros son animalitos que viven, que los estén arreando. Necesitan que eso suceda. Es la única manera en la que ellos pues entienden hacia dónde se deben dirigir. Y nosotros como hijos tenemos acceso a este privilegio de guianza que podemos vivir y que podemos pues participar con Dios de este. Y el tercero es disfrutar esto que Dios nos está entregando. Y no solamente quedarnos con ellos, sino poder hacerlo extensivo a otras personas para que pues sean salpicados de esa bendición. Ahora, todo esto que está aquí plasmado, yo quiero platicarte que hace como un mes Dios me trajo a una vivencia en la que esto que está armado aquí, pues para mí tuvo todo el sentido del mundo, porque sin haberlo escuchado de esta forma, pues Dios me trajo a comprobar esta realidad. Y quiero contártelo porque esto va a permitirte a ti entender esto desde una situación más real y
podamos así avanzar en procesar cada uno de estos puntos. Hace como un mes aproximadamente, eh, pues Dios puso en mi corazón que habían algunos asuntos que tenía que atender porque tenemos un negocio, mi esposo y yo, y que los atendiera desde la casa ese día. Yo todos los días voy a la oficina a trabajar, todos los días voy a trabajar a la oficina, esa es mi rutina, a excepción de que me toque cuidar a mi nieto en casa. Bueno, ese día yo no cuidé al nieto, ese día sencillamente habían asuntos que atender, pero Dios puso en mi corazón que los atendiera desde mi casa. Mi lógica decía, mejor vete a la oficina, porque allá haces esos pendientes y atiendes más. Aquí en la casa te vas a quedar con muy poquito y allá eres más productiva. Eso decía mi mente, mi lógica. Sin embargo, en mi corazón estaba el asunto de que ese día yo me quedase en casa. Yo accedí a este asunto, lo hablé con mi esposo y me quedé aquí. Y desde aquí estuve trabajando. Yo en mi corazón estaba considerando que fuese lo que fuese, que ese día fuese a traer, Dios había dado y provisto todo lo necesario para ese evento. Pues aquí estuve trabajando y cerca del mediodía suena mi teléfono y es mi hija que vive a 10 minutos de mi casa llorando y me dice, mamá, el niño acaba de tener una caída jugando con el perrito, se ha pegado en su nariz contra el concreto cerca de la chimenea y se ha dado con el filo del tabique y no para de sangrar y creo que tiene fractura de nariz. Imagínate en ese momento, pues no sabes en realidad la trascendencia de los hechos. Lo único que te puedo decir es que mi hija es enfermera y que cuando ella me habla de esos términos, sé que no me está hablando nada más exageradamente. Colgué el teléfono y me dirigí hacia su casa. Pero he aquí donde viene la aplicación de todo esto que aquí estamos viendo. En un evento como este, tú tienes la opción de que cunda el pánico. Tienes esa opción. Sabes que tienes el espíritu de su hijo operando en ti, sabes que eres hijo de Dios, todo eso lo sabes. Pero cuando te enfrentas a un toro de ese tamaño, a veces es como que la fe se esfuma, es como que se evaporó y dices, yo no sé qué pasó, pero perdí los estribos. Y aunque puede ser distinta la situación por la que tú estás pasando, fueron esos instantes en los que escuchando a mi hija en el teléfono y colgando, inmediatamente elegí recibir la provisión divina. Todavía no salía ni de mi casa, pero elegí en mi corazón en ese instante aferrarme a lo que Dios ya había dado y lo que Dios ya había establecido, lo que Dios ya había dado, porque Dios en su provisión nos ha dado todo lo que necesitamos para ese momento, aún antes de que nosotros nos enteremos de las cosas. La escritura que venía a mi corazón es que Dios va delante de mí. Dios va delante de mí y si Él va delante de mí es porque Él ya llegó al lugar antes de que yo salga. Recibir la provisión divina entonces es una elección que tú necesitas hacer de manera consciente. Porque como te comento, puedes hacer de esta situación un mar del cual todavía ni siquiera has llegado al lugar y la noticia puede ya ponerte literalmente de cabeza. Decidí recibir la provisión de mi Padre en mi corazón y saber que Él ya llegó, que Él ya dio y que Él ya está ya atendiendo la situación de manera emergente. Entonces, en esos momentos, salí de mi casa y fui hacia donde mi hija estaba. Al llegar al lugar, el niño se notaba que todavía se sentía mal del golpe que se había dado. Mi hija dijo que sangró como 5 minutos, su nariz estaba poniéndose cada vez más grande. Estábamos intentando ponerle hielo, como saben, en una herida de ese tamaño sugieren aplicar hielo. El niño se rehusaba por todos los medios
a que lo tocáramos así. Y mientras mi hija estaba debatiendo en si llevaba al niño al hospital, al área de emergencias, o qué era lo más correcto hacer en ese lapso de tiempo, pues viene el punto 2 de recibir la guianza. Y es que Dios no nada más te va a dar su provisión en paz, Dios no nada más te va a dar su provisión en tu espíritu con fortaleza, sino que Él te da acceso como hijo suyo a vivir y a participar de su dirección. Ahora, ¿qué sucedió conmigo en el lapso de mi casa a la casa de mi hija, que son 10 minutos? Y es en ese lapso donde lo único que de mi corazón salía era esta expresión que hemos estado aquí platicando. Esta expresión, Abba Padre. No tenía palabras. La verdad no tenía palabras y solo podía dar gracias porque en medio de esos eventos Dios sabía que yo necesitaba estar trabajando desde mi casa y que necesitaba estar cerca, porque mi trabajo está a 45 minutos de aquí. De haberme ido allá, pues iba a tardar un buen en llegar a la situación. Entonces, esta guianza que Dios te da es una cuestión divina, porque no es que pongas tu cabecita a trabajar duro. Esta guianza no es eh, ponte a buscar en Google a ver qué encuentras. Esta guianza es algo que sucede porque tú te prestas primero. Tú te prestas a esa guianza. Y es algo que Dios nos ha entregado como un privilegio a los que somos hijos suyos. Por consiguiente, esa provisión que Dios te da tiene implícita esta otra parte que es su dirección. Y Él te va a mostrar el camino por el que debes andar. Así que en el trayecto de mi casa a la suya, y yo estaba no solamente pues diciendo Abba Padre, sino que estaba dándole gracias por la forma en la que Él ya había orquestado todo lo que se necesitara para ese pequeñito, porque para que sepan, el niño tiene un año, cuando se cayó, 1 año 7 meses, o 1 año 8 meses, entonces estamos hablando de un bebé. Y al llegar ahí y mi hija debatiendo si llevábamos al niño al hospital o qué hacíamos, pues ahí viene la guianza, ahí viene la guianza de Dios. Y lo que le sugería a mi hija es, ¿por qué no primero le expresas la situación al pediatra? Y mi hija se movió en esa dirección y el pediatra dijo, inmediatamente lo recibo. Llegamos a ese lugar en 20 minutos y pues el niño se iba poniendo más hinchado en el camino, en su nariz, y eso era lo que era más, pues, de alguna forma preocupante. Sin embargo, vuelvo al asunto de que tú puedes hacer una tormenta en un vaso de agua, no sin menospreciar la grandeza de una situación, pero tú puedes estar ahogándote en medio de de 3 centímetros de agua cuando todavía no entiendes el problema en su totalidad. Y a cada instante tú tienes esta alternativa, este privilegio, esta opción que Dios te concede de continuar recibiendo su provisión. Yo no solamente recibí la provisión de Dios en el trayecto de mi casa, la de mi hija, sino que me presté a seguir recibiendo esa provisión en la que Dios da raudales de paz, Dios da borbotones de fortaleza, Dios da las cuestiones que Él tiene y que Él es, las da pero a raudales. Dios en su provisión no te concede una gotita de paz y media gotita de fuerza. Él da esto en una abundancia inmesurable, pero somos nosotros, sus hijos, quienes elegimos o no participar de esto. Recibo su provisión, recibimos su guianza y Dios nos permitió pues llegar al lugar a donde revisaron al niño y vieron todo lo que estaba sucediendo, y después de explorarlo, de tener una observación y de ver todo lo que en realidad este evento había causado en él, pues la conclusión de los médicos es que el niño cayó de la manera más conveniente,
que pudo haber habido y que pues el daño en realidad no era algo que fuera a trascender. En la nariz de un bebé tan chico lo que hay es cartílago y la forma en la que todo esto sucedió terminó con un buen diagnóstico de parte de los doctores. Pero te presento todo esto porque en cuestiones chiquitas, medianas, grandes, de todo tipo, es el mismo proceso, es esta misma vivencia, es este mismo comprobar lo que Dios nos da y lo que nosotros estamos en posibilidad o no de recibir y de darle entrada. Y tercero viene el asunto de disfrutar y ser bendición y dices, ¿cómo me hablas de disfrutar y de ser bendición cuando algo tan feo puede estar pasando? ¿Quién va a estar disfrutando? Es que Dios no está hablando de que disfrutes de la crisis o que disfrutes de la tragedia. Dios está hablando de disfrutar de esto que dentro tuyo Él está suministrándote de manera continua y constante para que puedas así ser bendición, para que puedas así fluir esa paz, esa vida, esa fortaleza hacia otras personas. Y esto fue en efecto lo que Dios estuvo haciendo todo el tiempo en mi interior, pudiendo comunicar esta paz, pudiendo comunicar estas palabras de vida al corazón de mi hija. Ella sentía responsabilidad por lo que había sucedido, sentía en esos instantes una culpa muy grande porque ella decía, no debí haber dejado a la perrita o no debí haber hecho esto, y ella sentía que ella tenía que ver en la situación cuando era el perrito y el niño jugando. Entonces tú puedes disfrutar y puedes prestarte para hacer bendición en medio de eventos en los que pueden no necesariamente estar ocurriendo situaciones agradables. Tú puedes comprobar en la operación de tu ser en el orden divino y puedes entender cómo esto que Dios ha realizado, esta entrega divina que se te ha hecho y de la cual tú necesitas estar consciente, empieza a cobrar verdaderos resultados en tu diario vivir. Dios no quiere que tú estés enterado de esta realidad. Dios quiere que vengas a la comprobación de todo esto que Él así ha dispuesto para ti en medio de los eventos que hoy estás atravesando. No en los de mañana o en los de pasado, en los del día de hoy. Y que cuando venga el día que sigue, que es 14 de marzo, tú vengas a esta misma experiencia. Entonces, Abba Padre no es una canción. Abba Padre no es un rezo. Abba Padre no es un cliché. Vamos ahora todos a repetir esa frase. Abba Padre es un acto de un constante recibir, permitir y escuchar aquello que Dios te está dando. Ahora déjate platico cómo continuó ese día en el que después de haber pasado por todo esto, pues en un par de horas, déjame decirte que ese día teníamos planeada aquí en mi casa una comida, era el cumpleaños de mi yerno, y pues en un par de horas, 3, 4 horas, estábamos todos sentados a la mesa, comiendo, festejando, y el niño pues sencillamente tomando Tylenol para el dolor del golpe que se llevó. Y para testimonio de todos ustedes, la verdad es que apenas si tenía un moretoncito chiquito. El doctor dijo que el golpe podía hacer que el niño al día siguiente tuviera morados todos sus ojos y que bueno, el niño se podía despertar al día siguiente así, en un estado como si lo hubieran realmente golpeado. Y pues para sorpresa de todos, no sucedió de esa manera, no pasó de un moretoncito muy pequeño, cuando pues esto fue verdaderamente una trascendencia mayor. Entonces tú vas a decir, bueno, estaban festejando la comida y todo porque todo salió bien, porque todo esto tuvo un final feliz. Y lo que yo quiero que tú puedas ver es que el final feliz no empezó en la comida que tuvimos a las X de la tarde. El final feliz comenzó en el momento en el que suena mi teléfono
y yo elijo recibir provisión divina. Ahí empieza el final feliz. El final feliz inicia cuando tú escoges, cuando tú eliges, cuando tú decides dónde te vas a posicionar. Vas a vivir esto como esclavo, como alguien que dice, ¡ay, Dios bendito! Y corre, 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 corre como desesperada. Cuando te haces consciente de que el que está orquestando absolutamente todo lo que hay alrededor tuyo, sabe lo que está detrás y lo que está delante y dice que te tiene rodeado y que sobre ti ha puesto su mano. Es de estas realidades de las cuales el Padre quiere convencernos esta tarde y asegurarse que nosotros no estamos sencillamente repitiendo una frase que se ha hecho muy, muy popular y que suena muy bonito porque me deja hablarle a Dios como mi papi. Dios quiere que no solo le hables como Padre, Dios quiere que lo conozcas como tal y lo vivas desde esta perspectiva, al igual que Jesús. No como un hijo de segunda categoría, sino como Jesús mismo lo hace. Y por lo tanto, recibir provisión es vital en este paso. Este clamor no es un grito desesperado. Abba Padre no es un grito en el que vas a decirle a Dios, ayúdame, como aquel que ha perdido la cabeza. Es un acto consciente y personal. Lo subrayo. Es un acto consciente y personal. Yo escojo si participo de esto o no y no hago un consenso en todos los que están en mi casa. A ver, vamos a votar, a ver, todos quieren y ya cuando yo haga el consenso decido. Es que los que me rodean pueden elegir lo contrario y pueden escoger verse desprovistos, desamparados, como aquellos que andan como gallina descabezada. Pero yo elijo recibir provisión. Y en ese acto de recibir provisión, empiezo yo entonces a entender que no puedo cuestionarme la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer o qué voy a hacer? Donde vemos la fotografía de la persona que está pues estresada. Por el contrario, la pregunta a la cual como hijos tenemos acceso es una pregunta muy, muy sencilla, que dice, ¿qué tienes preparado, Abba? ¿Qué tienes preparado? Porque cuando a ti se te presenta el evento, Dios ya dispuso, ya proveyó todo para esa situación en particular. ¿Qué tienes preparado, Abba? No necesitas perder el juicio. No necesitas correr como alguien que no tiene quien lo respalde. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Está escrito. ¿Qué tienes preparado, Abba? Esa es la pregunta que como hijos hacemos frente a eventos que pueden pues salirse de nuestra agenda cotidiana que tenemos pues de alguna manera programada. Lo segundo de lo que estamos hablando es de participar de guianza. Y esta guianza que recibimos de parte de Dios pues necesita tener entrada, ¿no? Dios no me va a imponer su guianza. Dios no me va a obligar, no me va a forzar, Dios no me va a amenazar. La guianza es una invitación. Y este acto de recibir guianza, pues es algo que forma parte de este paquete que como hijos amados Dios nos ha dado. Este clamor no es un rezo, como mencionabas en unos instantes. Abba Padre no es una cuestión que ahora vas a tomar y vas a decir, es que eso hay que repetirlo. Porque el mero hecho de repetir una frase no tiene absolutamente ningún efecto. Es en realidad un asunto del cual Dios quiere convencerte que es en tu interior, en donde todo esto está detonándose y a lo cual tú necesitas permitirle a él que te convenza de esta realidad. Ahora, participar de esta guianza, pues es que sea como Jesús lo hace. Jesús habla de ser guiado. Y tú eres invitado a participar de esa dirección igual que Jesús. No eres hijo de segunda clase, sino igual que Jesús.
El espíritu de su Hijo está en tu interior. Del lado izquierdo estoy poniendo el contraste, ser guiado o arreado. Y en el capítulo 32 del libro de los Salmos, versículo 9, podemos leer que dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y nos está diciendo aquí el Espíritu Santo: mira, no seas arriado, porque no has sido creado para tal fin. Estos animalitos del campo necesitan de esa actividad para encontrar el camino, pero Dios nos está dejando claro que como hijos suyos no hemos sido diseñados para tales efectos. Por el contrario, nos habla de guianza. Y en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa ser guiado? Ser guiado no significa que vivas corazonadas. Ay, tengo la corazonada de que, empezamos a pensar que esto tiene que ver con asuntos humanos y con cuestiones de cómo tú te sientes. Ser guiado no tiene nada que ver con tus emociones. Ser guiado tiene que ver con una instrucción que Dios mismo en tu espíritu pone al respecto. No vives corazonadas, no te mueves por tu lógica, no se trata de reaccionar impulsivamente, ni tampoco de estar esperando señales místicas. Alguien ha de considerar que este asunto de ser guiado es: bueno, voy a hacer tal cosa y cuando salga humo del monte y ocurra X o Y cosa, entonces ser guiado es un privilegio que te ha sido concedido por gracia, por medio de Cristo, a ti que eres su hijo amado. Y aquí hay una frase debajo de todas esas declaraciones que dice: Padre, muéstrame en qué me toca participar contigo en esto. Ser guiado entonces es una decisión, es una decisión en la que, lejos de estar moviéndote de acuerdo a tu perspectiva, es que a mí me parece, es que yo veo, en lugar de estar dependiendo de lo que tú consideras que son las cosas, empezar a abrirte a aquello que Dios ve, aquello que Dios oye y aquello que Dios ha dispuesto para ti. Padre, muéstrame en qué me toca participar en esto contigo. Por consiguiente, yo recibo dirección en mi interior. No estamos hablando aquí de recibir dirección desde lo externo. En ocasiones andamos tratando de consultar a Dios a través de una persona y de otra persona y de otra persona y de otra persona, tratando de escuchar lo que queremos oír. Pero Dios está hablándonos de que nos toca participar con Él, de lo que nos toca participar con Él. De eso se trata la guianza. Y de que entiendas que esa guianza ocurre internamente, porque es ahí donde Dios provee esta dirección que Él así te concede. Y tercero, disfrutar y ser bendición como Jesús. Y aquí estamos viendo, este clamor no es una liturgia. De ninguna manera este clamor te pone a ti en hacer X, Y, Z, ve para allá, ve para allá. Este clamor que desde tu interior el espíritu de su Hijo clama, es un acto en el que tú recibes ríos de agua viva para fluir a otros con agua. Tú recibes, cuando tú estás consciente de esta realidad, puedes disfrutar de esa abundancia, de esa vida que en medio del caos Dios te está dando. Estos ríos de agua viva no tienen nada que ver con, ay, que yo me sienta así o asá, o yo vea que las cosas se componen. Este acto de recibir sucede en tu interior por fe. Tú te prestas a recibir esos manantiales de agua viva y los gozas. Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es en esos eventos en donde todo parece salirse de control, todo parece salirse fuera de lo que estaba estipulado para tu día, en donde vienes a vivenciar esto que Dios así nos provee.
Esto es un acto de recibir, que implica tu decisión y tu disposición. Dios te da su guianza, Dios te da su dirección y tú dices, sí quiero, te dispones. Eso es maravilloso porque estás respondiéndole a Dios que sí, pero no es suficiente. Decirle a Dios que sí es sencillamente el primer paso de muchos otros. Decir que sí le abre la puerta. Pero ahora necesitas darle entrada y necesitas dejar que Dios haga su trabajo. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de disponernos, sino estamos hablando de estar disponibles. Yo me presto. Yo me presto. Le digo que sí a Dios, pero no lo dejo allí. No lo dejo como al vendedor que llega a ofrecerme algo a la puerta de la casa y le abro y, ajá, sí, 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 y se lo compro. Ya, pero al vendedor lo estoy despachando rápido. Le dije que sí, pero ya. Disponibilidad es prestarme no solamente a comprobar la vida eterna en mi propia existencia, sino es también darle a Dios la oportunidad de conmigo fluir esa vida hacia otras personas. Por lo tanto, esta segunda parte en donde yo me presto implica pues que tú te abras a participar no de tus pendientes y de tus obligaciones, porque eso es lo que te toca hacer, sino a estar a la expectativa de las obras que Dios ha preparado para que tú andes en ellas. Y es aquí donde disfrutas y es aquí donde te prestas a fluir esta bendición y esta vida como hijo suyo, participando con Él de aquello que Él ha dispuesto. En esta parte, entonces, no hablas tus palabras, hablas sus palabras. No haces aquí lo que a ti te parece más conveniente o lógico, sino es aquí donde en realidad entra en acción esa comunión que vives con tu Padre en toda la extensión de la palabra, porque lo miras a Él obrando contigo y, y por ti. Es así como este asunto que para muchos resulta una complicación, Dios lo ha simplificado para nosotros. Dios lo ha hecho sencillo, Dios lo ha hecho práctico y sobre todo nos está convenciendo del equipamiento que internamente tenemos para vivir todo esto que Él así nos está dando. Dios no dice que te entregará esto en algún momento de tu existencia. Él dice que Él ya lo hizo y que está de tu cancha la bola en la que pues te toca a ti responderle. ¿Estás disponible para aprender a funcionar en el orden divino? Y quiero que pongas atención a la pregunta. No dice que estás dispuesto, porque eso yo ya lo sé. Tu respuesta es sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Pero la pregunta es, ¿estás disponible? ¿Estás disponible para aprender a funcionar en este orden divino? Dios quiere que tus palabras trasciendan y que no lo dejes en la puerta como al vendedor que despachas rapidito para que se vaya. Quiere que te prestes a esta realidad y quiere que entiendas que, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que en su agenda Él nunca, nunca, nunca llega tarde. Dice la escritura también que en Él nos acercamos al trono de la gracia y ahí hallamos oportuno socorro. Participa de este oportuno socorro. Participa de esta provisión, guianza y de este privilegio de fluir ríos de agua viva a otras personas. Porque Él no te ha llamado a que esas aguas se estanquen. Dios no te llamó a ti a ser un lago así. No, aquí no, de aquí no es una laguna, de aquí nadie sale, todo para mí. Sino te ha llamado a que
vengas a ser río. Y la diferencia pues es grande. Dios no te ha llamado a ser un estanque de aguas que se pudren porque no tienen movimiento. Él quiere fluir esta bendición a otras personas contigo, pero nada de esto lo va a hacer sin tu disponibilidad. Por lo tanto, pues esta es la pregunta que Dios deja para ti sobre la mesa y la respuesta a esta invitación pues está completamente de tu lado. El Espíritu Santo nos está hablando y nos continúa instando a que le permitamos a Él traer todo aquello que nos ha hablado a la vivencia tangible y real en nuestro diario vivir. ¿Cuál va a ser tu respuesta esta tarde? ¿Cuál va a ser la resolución que vas a responderle a Dios con respecto a todo esto que aquí nos ha presentado? Pues permíteme orar contigo y que esto que Él ha hablado a nuestros corazones continúe haciendo eco al término de esta sesión y permitas que en los siguientes días Él te traiga a la convicción de que tú estás habilitado para operar en este orden divino, al igual que tu hermano Jesús. Padre, te damos muchas gracias, porque nada de lo que sucede en nuestras vidas es una casualidad. No hay evento, no hay situación, no hay contratiempo que se salga de tu agenda. Hoy vivimos una agenda de amor. Hoy no vivimos una agenda de problema tras problema. Hoy vivimos una agenda de amor. Y esa es tu agenda. Es tu agenda y qué cambio tan tremendo y que vivimos cuando nos vemos ahí. Tú nunca has prometido que no enfrentaríamos aflicción, pero sí aseveraste y afirmaste que en este mundo que tú has vencido. Y que es en tu victoria en donde nosotros que hemos nacido de ti podemos posicionarnos por la fe. Gracias te doy por todo lo que hoy tú has hablado a los corazones de mis hermanos y también al mío. Y sobre todo te doy gracias porque como resultado de todo esto van a haber un sinfín de vivencias y de testimonios y de comprobaciones, porque tú estás quitando de nuestros ojos la venda que nos cegaba. Estás quitando de nuestros oídos esos tapones que nos impedían escuchar tu voz y identificar que nosotros estamos ya apoderados, que no estamos en el proceso de llegar a ser y a tener este equipamiento, sino que en Cristo estamos armados hasta los dientes y que podemos el día de hoy, darte acceso, darte permiso, darte entrada y continuar recibiendo, Padre, porque dentro nuestro está el espíritu de tu Hijo que clama, Abba, Padre. Gracias por la orfandad que ha sido erradicada definitivamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Reciban un abrazo muy grande y Dios les bendiga. Sigan disfrutando de su domingo.